voy a proceder a grabar la sesión y dar inicio. Entonces, como les venía diciendo, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Dioselina Rodríguez y soy la instructora de comunicación y voy a estarlos acompañando en este proceso de la competencia. Esta competencia, como su nombre lo dice, es la encargada o la que trata de que ustedes adquieran habilidades y destrezas para desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Acá está la nomenclatura de la actividad. Ya ustedes lo conocen, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Estamos hablando de la actividad número 1. Luego, en esta actividad número 1, los resultados de aprendizaje que se van a trabajar son interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística. El resultado de aprendizaje número 2 es decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación. Los materiales a consultar para esta primera evidencia y poder realizar la actividad son comunicación oral y escrita comunicándonos, comunicación oral y escrita, argumentación. Esta primera evidencia es un video y una síntesis. La evidencia se llama comunicación como expresión humana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar un problema, una situación problemática que se presente en nuestro entorno laboral o enfocarlo a cada uno de los programas de formación que ustedes están desarrollando desde el ámbito de la comunicación, es decir, procesos comunicativos que se puedan generar en su desarrollo profesional de cada uno de sus tecnólogos. El problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, como flujos de información inadecuados en diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Por favor, tener en cuenta la siguiente estructura. Piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Redacte un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto, científico, técnico o narrativo, a partir de que usted haya adquirido los conocimientos del material de comunicándonos y argumentación. Luego que haya hecho el escrito, la síntesis, donde hace un resumen de la situación problema, va a proceder a elaborar el video. En el video va a exponer el tema tratado en el escrito y al final del video debe justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Como ya no lo mencionamos en el párrafo anterior, puede ser científico, técnico o narrativo. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás otras que le puedan mejorar el video. La evidencia se debe desarrollar de la siguiente manera. Para entregar el escrito, que es la síntesis, el resumen del problema, se debe hacer de un máximo de 2 páginas en letra Arial, tamaño 11. Para el video debe ser máximo de 3 minutos y en los formatos MOV, MP4 o AVI. Para el envío de la evidencia, pues se deben remitir al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio donde dice video, la comunicación como expresión humana. Muy, muy importante para elaborar las 2 evidencias es leer el material. Es lo primero que tenemos que hacer
para poder identificar claramente lo que nos están pidiendo en las evidencias y pues poder adquirir esas habilidades y destrezas comunicacionales que necesitamos. Esta es la lista de chequeo para la primera actividad. Muy importante, por favor, que la tengan en cuenta porque sobre eso se va a evaluar la evidencia que ustedes envíen. Entonces, por ejemplo, el primer criterio es selecciona una situación problema de su entorno profesional y la comunica de forma que impacta al receptor. Presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes de la situación problemática elegida. El escrito es coherente y presenta buena redacción y ortografía. El escrito lo realizó con una extensión máxima de 2 páginas. Recuerden, 2 páginas, Arial, tamaño 11. Hay que tener en cuenta las normas APA para la presentación de trabajos. Presenta la evidencia del escrito en un documento de PDF o Word. Elabora un video expositivo de no más de 3 minutos de duración donde presenta la problemática elegida. Al finalizar el video, explica el tipo de texto que eligió y por qué lo hizo. Presenta la evidencia del video en el formato requerido, celular, MOV, MP4 o AVI, y entrega la evidencia en los tiempos establecidos. Esto es lo relacionado con la primera evidencia. Entonces, recuerden, debemos escoger una situación problemática que se presente en nuestro entorno laboral si laboramos en el área que estamos estudiando, o la escogemos de acuerdo a nuestro programa de formación. Luego lo escribimos en un escrito de 2 páginas y presentamos un video donde exponemos la problemática, pero también presentamos posibles soluciones comunicativas que puedan mejorar esa situación problema. Y al finalizar el video explicamos qué tipo de escrito utilizamos, si fue científico, argumentativo o técnico. Les voy a presentar la segunda segunda evidencia para que podamos aclarar luego al final las ideas. Permítame, por favor. Bien, entonces, para la segunda evidencia, es la relacionada con el material que aparece ahí, oral y escrito, relacionando y oral y escrito. ¿Cuál es el otro? Relacionando y escribiendo. Entonces, en esos 2 documentos, que son los que ustedes deben consultar, leer, es importante que tengan en cuenta que lo requieren para poder realizar el trabajo. Bien. ¿Ustedes están viendo bien la imagen? No la veo. Sí, profe, está bien la imagen. Bueno, muchas gracias. Entonces, para esta segunda evidencia, lo importante es que la primera parte que hicimos nos sirve para esta segunda evidencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a retomar la situación problema que identificamos en la evidencia número 1 y la vamos a plasmar ahora en esta evidencia número 2, en la que nos piden realizar un informe. Entonces, en el material de consulta es muy importante que lean porque ahí nos indica cómo se debe realizar el informe. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta porque todo esto que está acá lo encuentran en el material de consulta. Entonces nos dice, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1, la comunicación como expresión humana. Realice un ejercicio investigativo
que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo. Relacionando de esta manera, podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Luego, elabore un informe donde dé cuenta de elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija un tipo de texto que desea escribir, bien sea científico, técnico o narrativo, y basado en lo escrito en el componente formativo escribiendo. O sea, para esta competencia, evidencia, debemos el material relacionando y escribiendo. El informe debe contener lo siguiente: debe tener un encabezado, un título, un autor y no con nombres y apellidos completos, nombre del programa, fecha de realización. Debe tener unas palabras claves, señalar por lo menos 5 palabras claves que utilizarán el contexto del informe, es decir, identificar unas palabras que sean relevantes relacionadas con el problema que usted está narrando. Introducción, debe realizar un tipo de texto en el que hace una pequeña introducción del tema. Y en el desarrollo, que corresponde al cuerpo del trabajo, es donde explica detalladamente los aspectos que enunció en la introducción. Bueno, en él deberá exponer la problemática que hace referencia a los aspectos más relevantes, como presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe, haciendo uso a las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos que considere necesarios. Presentar su postura frente a la problemática, existir cohesión y coherencia lexical, es decir, en el lenguaje. Para ello, haga uso de conectores. Esos también los encontramos en el material. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y de acentuación. Las conclusiones presentes a las que usted llegó después de haber realizado la investigación y escrito del informe. La bibliografía, y recuerde que esa bibliografía la debe tener en cuenta porque en el momento de usted investigar, pues va a tener que relacionar algunos referentes bibliográficos. Si de pronto en su investigación de la situación problema encuentra algún gráfico, alguna información estadística, pues también le colocan la referencia bibliográfica. Para este también es muy importante la lista de chequeo. Entonces, para los dos trabajos tenemos que ver la lista de chequeo. Entonces, también esta lista de chequeo la encuentran en el sistema cuando ustedes consultan el link para enviar la evidencia, y el sistema les muestra el enlace de las dos listas de chequeo que ustedes deben, por favor, tener muy en cuenta para el envío de la información. Con relación a este informe, es un escrito que ya les pide un poco más de características, entonces es importante que las tengan en cuenta. Hasta aquí fue claro, preguntas, hablé muy rápido. Por favor, levantemos la mano para preguntar. Bien, César, lo escucho. Profe, para el tema del video, usted dijo que podíamos apoyarnos en herramientas necesariamente. Digamos, un caso hipotético para el video, puedo hacer una animación y exponiendo el problema. ¿Eso es válido o tiene que aparecer uno animando? Sí, señor, es válido. O sea, es válido una animación en cualquiera. Frente al problema. Pero es importante que usted, si pudiera, no sé, porque el video no lo piden como de manera expositiva, donde usted va a exponer su problema.
y Ok, o donde va sea, a pero sí o reflejar sí tengo que datos. aparecer, digamos, de forma animada, si quiero así, de forma animada en el video, ¿sí? Es Sí, posible. sí lo puede Ah, ok. hacer, pero su voz sí aparecería. Sí, sí, la herramienta pues permite hacer eso. Ah, bueno, César, bueno, gracias. Gracias. ¿Quién más tiene levantadita la mano? A ver, yo veo. Carlos. Buenas noches, profe. Profe, pregunta, ¿estas evidencias se van a manejar en grupos o individual? Son individuales. Listo, profe, muchas gracias. Recuerden que tenemos poco plazo, ¿no? Hasta el 20. Ronald. Profe, nuevamente buenas noches, gracias. Buenas noches. Profe, nosotros trabajamos con un grupo de trabajo y no sé si hubo un error de comunicación o qué pasó, pero nosotros subimos esta evidencia este martes que pasó. No sabemos si el trabajo quedó bien hecho, el video y el documento, pero nosotros lo subimos. La pregunta es en este caso, ¿qué pasaría, profe? ¿Lo tienes en cuenta o cómo Claro haríamos? que sí. Lo que sí me gustaría es que, la verdad no lo he podido revisar, que discúlpeme, prometo este fin de semana dedicarme a eso, pero sí me gustaría que ustedes lo contrastaran contra la lista de chequeo. ¿Lo miraron? Sí, señora, obviamente pues teníamos en cuenta indicaciones allí, pero veo que ahorita en la reunión sí hay una parte que yo creería, por lo menos el mío, creo que no, le faltaría algunas cositas, porque Ah, bueno, entonces la idea es complementarlo, porque no hay problema que lo hayan subido, pero pueden complementarlo para que saquen una buena evaluación, porque recuerden que en la lista de chequeo hay unos porcentajes que nos da por cada uno de los parámetros que nos pide la evidencia. Entonces, si usted cree que le hizo falta de pronto algunos aspectos, sería importante verificar. Igualmente les recomiendo mucho, mucho la ortografía, la redacción, las normas APA, para la entrega de las evidencias, tanto de la síntesis como del informe. Y con relación al video, pues sí, ustedes ya tienen muchas herramientas para realizarlo. ok, profe, sí, por lo menos yo el documento lo hice, sí, con la norma ZAPA, pero se fue con otro tipo de letra. Ah, bueno, Arial 11, por favor. Y Ok, recuerden listo. que debe llevar, ¿no? Un encabezado, debe llevar 5 palabras mínimos que sean relevantes del documento que van a presentar, debe llevar una introducción, debe llevar un desarrollo, debe llevar unas conclusiones y una bibliografía. O sea, el informe tiene una estructura. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ronald. ¿Alguien más quiere preguntar? Samuel, lo escucho. Buenas noches, profesora. Sí, bueno, con respecto al informe que está mencionando con una introducción, palabras claves, desarrollo, bibliografías, menciona, la primera entrega o la segunda? La segunda. La primera, recuerden, la primera es una síntesis, que es un resumen de la situación problema que se debe realizar en 2 páginas, y el video. Y la segunda entrega es un informe que ya tiene una estructura más extensa, que debe llevar una carátula con unos parámetros que acabé de mencionar, debe llevar 5 palabras clave importantes del texto que ustedes van a escribir, debe llevar una introducción, se debe desarrollar la situación problema, se debe generar unas conclusiones y se debe generar una bibliografía. Entonces, la estructura del informe es mucho más estricta. Ok, y en la primera entrega la problemática es enfocada a la comunicación, no es una problemática cualquiera, por decir algo, en mi entorno de trabajo no hay dotación, pero entonces No, no no, es señor. algo... ¿Ah? Debe ser relacionada con comunicación, pero en su entorno laboral. Ok, tiene que estar enfocada en la parte
Por decir, ¿se acuerdan que en las primeras diapositivas mencionábamos que puede ser una situación, problema de comunicación que haya entre las dependencias del jefe y sus subalternos, de pronto una comunicación demasiado técnica que no todas las personas la entienden? Con eso se refiere a la situación, problema comunicacional. Dime, Ronald. Sí, yo quería preguntarle también, en ese video de la primera entrega hay que plantear una solución también. Sí, señor. Hay que presentar argumentos que usted daría para solucionar esa problemática que se viene presentando en la empresa. ¿Y cómo lo haría? De acuerdo al material que usted leyó, a donde usted puede brindar algunos argumentos o premisas que ayudarían a mejorar esa situación. Ok, muchas gracias. Por eso es muy importante que antes de que hagan el video, realicen el escrito. Cuando realizan el escrito y redactan su situación, problema, se les facilita ya después exponer en el video el problema y sus posibles soluciones. Por favor, recuerden mirar los criterios de evaluación. ¿Alguna otra inquietud? Recuerden, son 2 evidencias, pero en la primera hay que hacer 2 entregables. El primero es un escrito, una síntesis, un resumen de la situación problema. ¿Qué hago ahí? Lo redacto con mis propias palabras. Lo debo hacer tamaño Arial, tamaño 11 y más de 2 hojas máximo. Y el otro entregable de la primera evidencia es el video, que debe ser no mayor a 3 minutos, donde yo explico el problema, presento posibles soluciones e indico al finalizar qué tipo de escrito utilicé, si fue científico, técnico o argumentativo. No olvidar eso, por favor. Y la segunda evidencia es solo un entregable, que es el informe. El informe me pide una estructura, y ya la mencionamos, debe llevar una carátula, una portada, debe llevar unas palabras clave, debe llevar una introducción, debe llevar un desarrollo, debe llevar unas conclusiones y una bibliografía. Entonces es muy importante que no recuerden eso. La primera evidencia pueden subir los 2 entregables sin ningún problema, que es el escrito y el video. Y en la segunda evidencia suben el informe. ¿Quedó claro o alguna otra inquietud? Díganme, Ronald. Con base en lo que estás diciendo, entonces, mi primera evidencia, el tema quedó mal, porque si tú dices que es algo con base en la comunicación, pues el tema que yo tomé no hace relación, entonces debo volver a hacer todos estos 2 puntos. Sí, señor, porque ahí en el material nos indica que debe ser relacionado con la comunicación. Listo, profe. Una situación, problema del área comunicativa. Entonces, como ya mencionamos, puede ser dificultades que se presentan en la información, en cómo se transmite la información a las personas. De pronto, si utilizan un lenguaje muy técnico que no le permite a los funcionarios entender correctamente la información. De pronto se presenta un jefe que es demasiado agresivo o utiliza palabras no adecuadas, o de pronto entre compañeros se faltan al respeto y se generan algunos problemas. Entonces, ¿yo cómo podría solucionar eso? Gracias, profe. ¿Listo? Señor, dime, Samuel. Sí, gracias. En el segundo informe, en las conclusiones también vendría a ser como un planteamiento de unas soluciones o unas conclusiones simplemente analizando la problemática. Siendo como se Conclusiones, dice... analizando la problemática. Sí, o sea, sin tomar como partida en la problemática solamente desde un punto de vista tercera persona, solo viendo la problemática. Tercera persona,
Sí, señor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Igual no se preocupen, en el foro que está creado para inquietudes, con mucho gusto yo respondo las inquietudes que ustedes tengan. César, dime. Profe, igual usted dice que este video lo sube a la plataforma, ¿cierto? Sí, sí, señor. Recuerden que la grabación sí queda. Igualmente el material también está y en la guía ustedes encuentran el paso a paso. Igualmente también en el material importante leerlo para que se puedan orientar mejor. Recuerden el uso de los conectores, recuerden el uso de los signos de puntuación. Muchas gracias por haber participado. Espero pues estas orientaciones les hayan servido para poder realizar su evidencia de la mejor manera posible. Dime, César. Profe, una última pregunta y perdón. En cuanto a los formatos, bueno, el profesor de nuestro programa nos compartió un formato con las normas APA. Ese formato tiene, es un formato del SENA. ¿Habría problemas si se presenta en ese? ¿Un formato en qué? ¿En Word? En Word, sí, en normas APA, él nos compartió eso. Sí, no le veo ningún problema, pero Okay. Tengamos en cuenta, ahí en eso están, que sea letra Arial, que sea el tamaño, Sí, todo eso. Son Ah, casi igual. las mismas especificaciones que la profesora nos indicó. Ah, bueno. Sí, señor. Para eso, esas herramientas son para utilizarlas. Gracias, profe. Bueno, César, muchas gracias. Bueno, entonces espero haber podido orientarlos de manera asertiva en el proceso de sus evidencias. Con mucho gusto estaré atenta a sus inquietudes. Aprovechen este fin de semana lo más que puedan leer el material y ponerse a identificar el problema, que es como lo que tenemos que inicialmente encontrar la situación problema que sea relacionada con un aspecto comunicativo. Y ya pues teniendo eso, nosotros nos abrimos campo para hacer las dos evidencias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, muy profe. amable. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buena noche, buen descanso. Lo mismo para usted, profe. Gracias.